hacer la grabación por acá. Y la clase pasada habíamos probado las hipótesis del teorema de Babushka-Bessy para bueno, acuérdense que el problema se llama Darcy acoplado con calor. Y lo que hicimos fue tomar la ecuación del calor. Voy a irme un poquito más para arriba para que recuerden qué es o sea, qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos por acá. Esto no era. Vamos por aquí. Aquí está. ¿Ok? Ahí está. Este es el problema acoplado. ¿Ok? Entonces, la, em, digamos, las ecuaciones que nosotros estábamos resolviendo eran estas dos que se acoplan. ¿De qué manera se acoplan? Bueno, esta ecuación del calor, ¿verdad? Esta es la ecuación del calor. Necesita que yo le ingrese un U, pero ese U que yo le estoy ingresando tiene que ser solución de la ecuación de Darcy, ¿ok? De la misma manera, el- en la ecuación de Darcy yo necesito un bar phi, y ese bar phi debe ser solución de la otra ecuación que es la del calor, ¿verdad? De esa manera están acopladas, como que están amarradas las ecuaciones. Entonces, para poder resolver el sistema, lo que hacemos es desacoplar. Algo así como cuando uno hace un punto fijo, ¿ok? Lo desacopla quiere decir que para resolver yo necesito darme un U, lo resuelvo. Una vez que yo obtengo el phi, ¿ok? Entonces vengo y lo ingreso aquí en la de Darcy, ¿ok? Como si fuese un punto fijo. Lo resuelvo, voy a obtener un U y un P. Una vez que obtenga un U y un P, entonces vuelvo a meterlo acá y entonces así voy iterando. Así, digamos, computacionalmente lo hacemos así. em, y teóricamente se trabaja como si fuese un punto fijo, ¿ok? Entonces, la clase pasada nosotros habíamos abordado el problema de calor en su formulación mixta y ya habíamos hecho la derivación, la formulación, bueno, habíamos pasado al problema mixto y este de acá hicimos su formulación débil y habíamos llegado a este que está acá, esta de acá, ¿verdad? Esta era la formulación mixta que estábamos abordando. Nosotros primero nos metimos con esta parte, después la perturbación, que era esto, la tratamos con el teorema del Axe-Milgran generalizado. Todo eso lo hicimos en la clase pasada. Pero todavía no hemos resuelto la otra parte que sería esto, ¿no? El de Darcy. Entonces, ya resolvimos esto y nos dimos cuenta que pues había unos espacios de Banach y el U lo habíamos supuesto que estaba en un espacio que se llamaba LR. Por aquí está, ¿verdad? Vean que aquí yo la norma la saqué en el espacio LR. Entonces, voy a tener eso presente para poder abordar la parte del problema de Darcy. Ok, aquí está la formulación, es la perturbación no lineal y, ok, entonces vamos a suponer eso, que U está en LR. Ok, esta sería la clase número, no sé qué clase es ahora. Voy a poner aquí Once se supone. clase 11 se supone, ok. Clase número 11, ok, del 26 del 1 del 26. Entonces voy a decir vuelta al problema acoplado, ok. Bueno, al problema acoplado, ok. Entonces, en lo que sigue, coma, nos concentramos en la ecuación
de Darcy. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que decía? Eso decía que mu de Barphi con U más el gradiente del P tenía que ser igual a un F en omega, ¿ok? Que la divergencia de U era igual a cero en omega y teníamos que el punto nu, en la condición de tipo Neumann, es igual a cero en gamma, ¿ok? Esa era la ecuación que nosotros estábamos tratando. Entonces, bueno, aquí hay que recordar, ¿verdad? Observación, el U, habíamos dicho que a, no lo íbamos a dar en LR, ¿ok? Por la, por la, por la parte anterior, ¿verdad? La ecuación del calor. Ahí lo íbamos a poner. Em, entonces, yo voy a poner algunos preliminares. Vamos a necesitar algunas eh, preliminares, definiciones o lemas preliminares para poder abordar esta otra parte, ¿ok? Entonces, recordemos primero, más que recordar, digamos, es para que lo sepan, porque si no lo saben, es que dado un S que pertenece a uno hasta más infinito, ¿ok? Uno define lo que es el espacio, dos puntos. Entonces, bueno, cuando estábamos en Hilbert, nosotros definíamos el espacio H1 de omega, ¿ok? Cuando nosotros nos pasamos a los espacios LP, entonces hay digamos, está su versión Banach, entonces ese espacio se llama W1S, por ejemplo, acá, de omega. El uno es la derivada que yo voy a utilizar, la máxima derivada, y el S es el espacio en donde está la variable que yo quiero considerar. Entonces, por ejemplo, aquí W1S serían los Z que están en LS de omega, ¿ok? Tal que el gradiente de Z pertenece a LS de omega, LS de omega, ¿ok? En el caso particular que yo tenga que este S es 2, entonces me queda el espacio H1. Entonces, esta sería como la versión más general y está provisto, voy a decir provisto de la norma. Entonces aquí la norma voy a ponerla de esta manera. El uno es de la cantidad derivada. Si yo únicamente pusiera un omega, entonces sería la norma H1, ¿verdad? Pero en este caso tengo que poner el S, voy a poner el S de omega, ¿ok? Para referirme a esta norma, a la norma de este espacio que está acá. ¿Qué va a hacer? Bueno, es exactamente, se define de manera muy similar a lo que nosotros tenemos para el espacio H1, pero en este caso sería la norma del Z. Aquí sería 0S de omega más, aquí tendríamos entonces que hacer la sumatoria desde igual a 1 hasta n de la norma de la derivada parcial con respecto a x y del z, ¿ok? Y eso en cero, en ese caso sería 0 S de omega, ¿ok?
porque estamos aquí. Con lo cual, este espacio W1S de omega es un espacio de Banach, ¿ok? Así como uno prueba que H1 de omega es un espacio de Hilbert, en este caso, como estamos en su versión Banach, este sería un espacio de Banach. Ahora, el espacio H1, si nosotros recordamos, tiene o sea, tiene su operador de traza respectivo, por ejemplo, sería H1 medio, ¿verdad? El espacio. Bueno, era el gamma cero, me parece que le habíamos llamado. Tomaba elementos de H1 y los mandaba a L2 y había un subespacio propio que era H1 medio. En este caso, como estamos en Banach, también va a haber un operador de traza que va a actuar, entonces, desde el espacio que está acá a el espacio de trazas. Entonces, voy a poner la versión Banach, solo la voy a mencionar. Estoy otro color acá. Ahí. En tal caso, ok, el operador de traza respectivo actúa desde, entonces aquí tendría que poner W1S de omega, ok, en este espacio que es doble, lo voy a anotar así, W1 menos 1S, S, ok, que este sería W, vean que uno menos S es uno entre R, porque son conjugados. Entonces pongo aquí S y, bueno, aquí me faltó poner la frontera, ok, acá, ahí está. Es eso que está acá con R y S conjugados. Bien, a su vez, se denota el espacio W menos uno entre R. Vean que este es uno entre R. Hay un espacio que era el dual, ¿ok? Entonces, voy a llamarlo menos uno entre R, coma R. Si este está actuando en S, el otro va a actuar en R, em, de gamma, como, entonces aquí lo voy a poner, el dual va a ser uno entre R, coma S de gamma, y pongo aquí la comita para representar el dual, ¿ok? Entonces, vamos a definir lo que se llama el espacio HT dip T, ¿ok? Entonces, definiendo para cada T que está en uno está más infinito, el espacio, en este caso va a ser HT dip T de omega, como, entonces aquí tendría que poner los tau que están
en LT de omega, tal que la divergencia también está en LT de omega. ¿Ok? El cual se provee de la norma, los puntos, bueno, en este caso sería la norma natural, bueno, eh, entonces, ¿cómo lo vamos a poner? Es esta norma que está aquí. T, coma, dip, que voy a poner dip T de omega. ¿Qué va a hacer? Va a ser los elementos, vean que aquí están, que bueno, los que están en HT dip T son los elementos que están en LT, cuya divergencia está en LT. Entonces, la norma debería ser una norma en 0T de omega y la divergencia también. La divergencia de T, 0, T de omega. ¿Ok? Vean que en el caso particular que yo ese T lo tenga como sea 2, entonces el espacio que nos queda es el espacio h de omega, es, el del Hilbert, ¿no? Entonces, se prueba, ¿ok? Usando que LT de omega. Y vean que aquí, bueno, aquí la divergencia de T está en LT, pero este LT es escalar, entonces aquí yo puedo poner que este es el escalar y hay uno que es el negrita, que es el vectorial. ¿Ok? Entonces, usando que estos que están acá son vanas, uno puede probar que también el espacio HT dip T de omega, ¿ok? También es vana. Bien. Em, y aquí pues les voy a dejar una tareita para que hagan el ejercicio. Ese ejercicio lo hicimos la clase pasada, entonces lo voy a poner acá. Además, tratan de hacerlo de manera muy similar, es calcado casi, ¿no? Usando la misma técnica, ¿ok? Empleada. ¿Se acuerdan de ese espacio? H dip rho de omega, ¿ok? Entonces, usando la misma técnica empleada para acá, para este que está acá, se prueba, se prueba que los puntos, el espacio HT dip T de omega es reflexivo, ¿ok? También es reflexivo. Y acá sería una tarea. ¿Ok? Es un ejercicio muy, muy interesante, ¿ok? Porque acuérdense que necesitamos como hipótesis que los espacios sean reflexivos. Y por otro lado, coma, se tiene la fórmula de integración por partes también para este espacio. ¿Ok?
tiene su fórmula de integración por partes que dice que la integral sobre omega del tau punto gradiente de z más z divergencia de tau, esa tiene que ser igual a la paridad dual que hay de tau punto nu con z, ¿ok? En gamma. Y esto debería de ser para todo tau que está en h t. Bueno, si aquí estoy usando esos espacios, ht, dip t, pero voy a hacerlo con el r para que nos acordemos que el r y el s eran conjugados, entonces aquí es hr dip em, r de omega, y este sería para todo z que está en el espacio w1s de omega, ¿ok? Con r y s, ¿ok? Que están desde uno hasta más infinito, tal que el uno entre r más uno entre s tienen que ser igual a 1, ¿ok? Donde lo que estamos viendo acá, ¿verdad? Denota la paridad dual, denota la paridad dual entre el espacio w menos, aquí pongo menos uno entre r con r de gamma, ¿ok? Y el otro espacio que sería w 1r de s de gamma. Entonces aquí tengan en cuenta que, bueno, este señor de acá es el espacio de trazas de W1S de omega. ¿Ok? Y también voy a escribirles, por aquí al fin no lo tengo a mano, pero voy a escribir el teorema que vamos a utilizar. Entonces, ya se los pongo. Ya se los pongo por aquí. Ujú, ok. Mm, Entonces, finalmente, eh, finalmente, como lo digo, mm, establecemos el teorema de Babushka-Bressy general, este se llama general, en espacios de Banach. ¿Qué es lo que dice? Bueno, se los pongo, este es un teorema. Nosotros ya ya demostramos el teorema, bueno, no lo demostramos, pero sí vimos cuáles eran las condiciones que necesitaban satisfacerse para usar el teorema de Babushka-Bressy en espacios de Banach, pero es una versión particular de esta versión más general. Dice así, vamos a llamarle, sea x1, ¿ok? Con con su norma
X1, vamos a llamarle M1, también provisto de su norma M1. Voy a llamarle al otro espacio X2, provisto de su norma X2. Y también tenemos al M2, provisto de su norma M2. ¿Ok? Espacios de Banach. ¿Ok? Reales, tales que el X1, M1, X2, M2 son reflexivos. ¿Ok? Y sean A, y aquí ponemos, em, vamos a ver, ujú, y sean A de X2, cruz X1 a los reales, acá, y el BI, voy a poner aquí BI porque el BI se puede mover entre 1 y 2. Voy a poner aquí XI cruz MI AR con I que está entre 1 y 2. Formas bilineales acotadas. Formas bilineales. Voy a hacerlo más cortito esto porque si no me va a alcanzar. Voy a poner formas bilineales acotadas con operadores inducidos. eh, dados por, entonces aquí tenemos el A, que es un operador, que entonces iría de X2 al dual de X1 y el BI va a ser un operador que va a ir de XI al dual de MI respectivamente, ¿ok? Además, para cada I que está entre 1 y 2, sea, aquí voy a poner K sub I como el espacio nulo del operador P sub I, ¿ok? Y suponga que, dos puntos, va a tener estas condiciones. Primero, que se satisface uno de los siguientes pares de condiciones sobre A.
Entonces voy a poner aquí las dos versiones. Voy a llamarle a la primera, voy a ponerle en otro color. Y uno es que el supremo de todos los z que están en K1 de A z con tau sea mayor que cero. Pero eso es para todo tau que está en el otro kernel. K2 con tau diferente del nulo. ¿Ok? Y el otro par, digamos, el complemento va a ser que el supremo de todos los tau que están en K2, tau diferente del nulo, de A de z con tau entre la norma del tau, ¿ok? Y vean que la norma del tau es en el espacio correspondiente, que sería, si está en K2, aquí sería H2, ¿ok? Es mayor o igual que el alfa por la norma del Z en H1, y eso es para todo Z que pertenece al K1. Ese sería el primer par, poner coma y punto. O bien, voy a poner el otro par. em, el otro par es similar a este, únicamente que las variables van a estar cambiadas. Entonces, voy a copiarlo y voy a ponerlo acá. Pero lo voy a poner como si fuera el otro par con prima, ¿ok? Claro, Entonces, ya porque es H ahí en los espacios H. acá, Sí. porque las normas siempre son en el espacio, eh, a ver, ¿cómo te digo? Las normas siempre son en el espacio en el espacio completo, ¿ya? Ah, O sea, ok. aquí yo estoy usando que el Z está en K1, pero K1 es el kernel del operador B1, ¿ok? Pero entonces ese K1 debería estar en el espacio, perdón, H. Ya te entendí. Ajá. Tengo una llamada. Voy a cortar. Dame un chancecito para corregirlo. Aquí es el espacio, aquí X2 y aquí es el espacio X1. Ahí, perdón. Ok, bueno, ese es sobre el espacio completo, independientemente, ¿verdad? No, pero es aquí arriba donde lo estoy. Aquí es X2 y aquí sería X1. Ahí. Mientras que ahora las otras condiciones, digamos, o se satisface este par o este otro. Pero aquí tendría entonces que cambiarle las variables. Entonces lo pongo así. En este caso me va a quedar el tau que está en el K2, porque antes lo puse el Z en el K1, y aquí sería para todo Z que está en K1. ¿Ok? Aquí pongo Z diferente de cero. Mientras que la otra va a ser, aquí lo voy a corregir. Aquí pongo tau en K, ahora tengo que en K2, ahora pongo Z en K1, Z diferente de cero. El espacio aquí, la norma ahora sería sobre
el Z en el espacio, en el X1 sería, ¿verdad? Porque el Z está aquí, en el K1, en el K1. Em, entonces aquí pongo el alfa y la norma del tau sería en el X2 y aquí sería para todo tau que está en el otro kernel, en el K2. Esa es la primera, digamos, condición, la I. O se satisfacen las primeras dos o se satisfacen las últimas dos, ¿ok? Cualquiera de esas, el par, ¿verdad? Tiene que satisfacerse el par. Esa es una condición. Ahora viene la otra condición que sería la de la insub para B. Pero en este caso voy a tener dos. Entonces, para cada I que pertenece de uno a 2 existe una constante. Beta sub I mayor que cero, tal que el supremo de todos los tau que están en XY, tau diferente de nulo, de BI, tau con V, entre la norma del tau. Acuérdense que esta sería bueno, en este caso XY, es mayor o igual que un beta sub I por la norma del V en MI, y eso es para todo V que pertenece entonces al espacio M. Si yo pruebo esas dos condiciones, entonces, ahora sí les digo qué es lo que se resuelve. Entonces, para cada par F, G, que el F está en el dual del X1, mientras que el G está en el dual de X2. No, el G no es en X2, sería el otro espacio, sería M2. Existe, ¿ok?, una única solución. Aquí lo voy a llamar sigma, 1, que pertenece a X2 cruz M1. eh, Existe una concesión al problema, se llamarle, em, ya les digo cuál es el problema que queremos, este de acá. Al problema sería allá el sigma y el U en el espacio X2 cruz M1, tal que A de sigma con tau más B1 de tau con U entre B2, lo puse muy abajo, entre B2 de sigma con V, aquí arriba es F de tau y aquí es G de V, y este sería para todo tau que está en X1 y para todo V que pertenece a M2. ¿Ok?
Entonces hay una única solución y además se tienen las siguientes cotas a priori. Uno es que la norma del sigma, em, acuérdense que el sigma es en x2, es menor o igual que uno entre alfa o la norma del f más uno entre beta 2 por uno más la norma del a entre el alfa o la norma del g. Mientras que la norma de u, acuérdense que el u lo estamos buscando en el espacio M1, es menor o igual que uno entre beta 1 por uno más la norma de a entre el alfa o la norma del f más la norma del a entre beta 1 con beta 2 y aquí sería uno más la norma del a entre alfa o la norma del g. Ahí, ¿ok? Ese sería el teorema. La demostración sería ver Gatica, este, 2024 creo que es. Bueno, el análisis funcional, ¿no? Voy a poner aquí, ver análisis funcional de Gatica. Aquí sería a ver si los pongo, se los voy a buscar de una vez. El teorema 523. Ok, la segunda versión. Ok, bueno, ese es el famoso teorema de Babushka-Bessy general en el espacio de Banach. Am, bueno, lo estamos anunciando porque lo vamos a necesitar, no por otra cosa. Entonces, ahora sí, vamos al problema que nos atañe, que sería el de dar sí. Ok, excelente. Deme un chancecito porque el lápiz se me descargó, entonces ocupo un par de minutos.
Ok, bueno, entonces, ahora sí. Vean que nosotros estamos concentrados en esta parte, ¿ok? En este problema que está aquí. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Vamos ahí, ¿ok? Entonces, ya después de esos preliminares, vamos a regresar al problema de Darcy. En este caso, voy a agarrar la primera ecuación, eh, que sería mi de phi de u más gradiente de p igual a f en omega, ¿ok? Entonces, dado que acuérdense que el u estaba en LR de omega, ¿verdad? Eh, entonces, bueno, aquí la viscosidad no afecta en nada, eso también está en LR de omega, ¿ok? Eh, podemos entonces suponer, podemos suponer sin pérdida de generalidad que vean acá, si esto está en LR, el gradiente de P está en LR y el F está en LR, ¿verdad? Entonces, sin pérdida de generalidad, que el dato F, ¿verdad? Pertenece entonces a LR de omega. Este L, este L que aparece aquí es un L vectorial porque vean que aquí tengo gradiente, ¿verdad? Bueno, el U es un vector. Eh, con lo cual también, ¿verdad? Con lo cual P se puede buscar inicialmente en el espacio W1R de omega, ¿ok? Por lo mismo que les dije, ¿verdad? Si yo tengo que el gradiente de P, bueno, aquí todo está en LR, ¿verdad? Entonces el gradiente de P va a estar en LR. Entonces uno puede buscar inicialmente al P en el W1R. ¿Qué era eso? El espacio en donde está, bueno, el P está en LR y el gradiente está en LR. Así entonces, aplicando la fórmula de integración por partes, ¿ok? Ahora se lo voy a aplicar Véanlo acá, vamos a ver. Yo aquí tenía que la fórmula de integración por partes con, es esta que está aquí, ¿verdad? Entonces aquí el tau está en R y el Z está en W1S. En nuestro caso, o sea, lo que yo quiero hacer es, aquí tengo esto, ¿verdad? Yo quisiera multiplicar primero contra un elemento esta ecuación. Entonces, así, voy a poner primero, antes de aplicar la fórmula de integración por partes, voy a decir testeando. En este caso tendría que testear contra un V que pertenece, en este caso, vean que tendría que pertenecer al espacio, si el U está en el R, el V tendría que estar en el espacio, en el otro espacio, digamos. Entonces, tendría que estar en el S, ¿ok? LS de omega. Entonces, se obtiene.
yo estoy testeando y bueno, voy a integrar también, entonces estoy obteniendo que esto que está acá, un u punto v más el gradiente de p punto v es igual a esto que está acá, f punto v, ¿ok? Entonces, así, esto es, ahora sí, aplicando la fórmula de integración por partes, ahora sí, fórmula de integración por partes, ¿ok? En este caso, vean que la fórmula de integración por partes la necesito aplicar a este. Entonces, si nos vamos a la formulita, yo tenía un tau, pero en este caso, ese tau va a tomar el rol del v, ¿verdad? Y en este caso, vean que el gradiente de p está en LR, el v está en LS, entonces aquí yo tendría que considerar el espacio HS, dip S de omega, ¿ok? Y en lugar del Z que tenía antes, pues va a tomar el rol del P, ¿verdad? Esto va a pertenecer al otro espacio que sería W1R de omega. Entonces, esto es aplicando la fórmula de integración por partes a esto que está acá, ¿verdad? Llegamos a, y ahora sí, esto, esto que tenemos acá, bueno, queda igual, pero como estoy aplicando la fórmula de integración por partes ahí, entonces, pues lo cambio, ¿no? Eso sería entonces menos, voy a quitar el más, menos la integral sobre omega de la divergencia de v con p, ¿ok? Más, y aquí tendría que poner el v punto nu con p, ¿ok? Que es la paridad dual. Y eso debería ser igual, entonces al f con v, ¿ok? Entonces, es lo que tenemos acá en primer lugar. Excelente. Entonces, esa es la parte que nos va a quedar de acá, ¿ok? De esta ecuación. Y vean que em, en nuestro caso, o sea, yo estaba diciendo que el P lo busco inicialmente en este espacio, W1R, pero me doy cuenta después de integrar por partes que en realidad donde lo necesito es en el espacio em, LR nada más. ¿Ok? Pero también noten ustedes que, bueno, en nuestro problema aquí yo estoy suponiendo que u punto nu es igual a cero en gamma. ¿Ok? Entonces, yo puedo testear. Bueno, inicialmente estoy testeando contra un elemento V que está, bueno, que estaba en LS, ¿verdad? Pero también me estoy dando cuenta que, o sea, un momentico, si lo pongo en LS, no puedo. Ok, entonces aquí tengo un problemilla porque estoy suponiendo que está en LS. Entonces, testeando contra V nada más. Voy a poner así, contra V, ¿verdad? Se obtiene esto. Entonces, yo para poder aplicar la fórmula de integración por partes necesito suponer que el V está en este espacio y que el Z, bueno, que el P está en este otro espacio que está aquí.
¿verdad? Bien, entonces aplico la integración por partes y llegamos a esto que está acá, ¿ok? Entonces, este espacio HS dip S de omega me está dando esta formulación de arriba, pero aquí yo tengo v.nu con P en la paridad dual, ¿verdad? Entonces, ahora voy a decir ahora, voy a definir eh, necesito definir en un espacio, voy a ponerlo acá, H0 S dip S de omega, ¿ok? ¿Qué va a ser eso? Eso va a ser entonces, bueno, lo puedo poner con otra letra si quiero, para que así, HT dip T, ¿ok? Va a ser los V que pertenecen a HT dip T de omega, tal que el V punto nu es igual a cero en gamma, ¿ok? Entonces, en lugar de únicamente escoger este espacio, HS dip S, puedo escoger este otro espacio que está acá. ¿Ok? ¿Para qué? ¿Por qué escojo ese? Porque sería el espacio que va a corresponder con la condición que yo tengo aquí arribita para el U. ¿Ves? Yo para el U tengo que U punto N es igual a cero. Entonces, el V está en un espacio, o sea, el V es la función test asociada al U. Entonces, lo ideal sería que nosotros cuando testeemos en el mismo, en el espacio que tenga la misma condición de contorno. Entonces, ¿qué se obtiene? Ahora, definiendo eso, ¿verdad? Se obtiene, entonces, si ustedes se fijan que en este caso, si el v.nu vale cero, entonces lo que yo voy a obtener es la integral sobre omega de esto que está acá, u punto v menos la divergencia de v con p igual a la integral de f con v. ¿Ok? Pero eso es para todo v, en nuestro caso, que está en el espacio H0 S dip S de omega. ¿Ok? Entonces, eso es lo que me queda en primer lugar, digamos, en la primera fila. Y notar acá, notar aquí que en vez de dos puntos W1R de omega, ¿ok? Ahora podemos buscar al P en LR de omega, ¿ok? Eh, solamente, ya no es necesario este espacio, ¿verdad? A su vez, de acuerdo a la condición de Neumann, Neumann, eh, U punto N, U punto nu igual a cero, en gamma, que es la condición que nosotros teníamos para el U, ¿ok?
Se busca, entonces, ven aquí. Bueno, primeramente aquí lo único que necesitaba es que el U está en L, que el U estuviese en LR, el V está en LS para que funcione aquí la cuestión de los conjugados, ¿verdad? Pero con la condición de que U.N, U.nu es igual a cero en gamma, entonces el espacio que nosotros tenemos para el U va a ser el espacio, en este caso, en que nos sirve es H0R dip R. ¿Ok? Entonces, de modo que la condición de incompresibilidad de incompresibilidad, acuérdense que es divergencia de U, que pertenece a, perdón, divergencia de U igual a cero en omega. Entonces yo puedo testear acá contra un elemento Q, digamos. Entonces me va a quedar, e integro por parte, bueno, no integro, solo, no integro por parte, solo integro nada más. Que la divergencia de U con un Q, pues me va a quedar igual a cero, ¿verdad? Siempre y cuando ese Q esté en el otro espacio. Si el divergencia de U está en LR, entonces el Q tiene que estar en LS. ¿Ok? Resumiendo, se llega a la formulación variacional, los puntos, hallar, en este caso sería en U con P, que pertenece a HR0 tip R de omega, ¿ok? Cruz, en este caso el P era en el R, tal que entonces me queda esto que está acá, U con V, menos la integral sobre omega de P con la divergencia de V. Eso es igual a la integral de F con V. Ok, mientras que la otra condición que está acá me va a dar la patita que necesito para poder hacer como simétrico, digamos, el problema. Entonces aquí me va a quedar y divergencia de U con Q, ok, igual a cero. ¿De acuerdo? Y eso es para todo, lo voy a ponerlo acá, arriba sería para todo V que está en H0S dip S de omega, y aquí sería para todo Q que está en el espacio LS de omega. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, nosotros estamos llegando a una formulación bien diferente en este caso. El U lo estoy buscando en el espacio HR, pero tengo que tener en cuenta que la función test V está en el espacio H0S dip S, ¿ok? Donde el R y el S son conjugados. Por otra parte, el P lo estoy buscando en LR, pero la función test Q está en el espacio LS, ¿ok? Entonces,
ya, o sea, ya se dan cuenta entonces que aunque, o sea, yo tengo esto que está acá, yo no puedo, o sea, por ejemplo, esta parte de acá, ¿verdad? Esta parte que está aquí. Uno, lo que usualmente ha hecho para probar las hipótesis del teorema de Nabucco-Cabresi es probar que esto es elíptico, ¿verdad? En el kernel. Pero yo tenía antes la posibilidad de tomar al U y al V en el mismo espacio, pero ahora ya no tengo esa posibilidad. Ahora el U está en el H0R dip R, mientras que el V está en el H0S dip S. De modo entonces que yo no puedo decir, es elíptico, porque no existe esa posibilidad porque no están en el mismo espacio. Por otra parte, noten que el P está en LR y el dip V está en H0S, ¿verdad? Entonces yo necesito probar una INSU para este, pero no me va a ser válido para la que está aquí porque si se dan cuenta, el dip U, bueno, el U yo lo estoy buscando en H0R, mientras que el Q va a estar en LS, que es exactamente, digamos, lo opuesto a lo que tengo aquí, porque el P aquí está en LR y el Q aquí está en LS. Hmm. Por eso yo necesito tratar las dos IMSUP, digamos, para el B, para cada uno de los B. A este le puedo llamar B1 y a este le puedo llamar B2. Tengo que tratarlas aparte. Y otra vez, no puedo probar elipticidad aquí. Necesito entonces ver si puedo verificar las otras hipótesis que tengo eh, del teorema de Nabucco-Cabresi generalizado, que en este caso sería esta condición de acá y esta otra condición de acá. Entonces, desde el punto de vista, a ver, tal vez desde el punto de vista de implementación, cuando uno vaya a implementar esto, bueno, tiene que tener cuidado sobre los conjugados, pero más allá, la parte teórica, vean que cambia mucho, ¿verdad? En la parte teórica ahora la estamos viendo que tiene una estructura similar a las anteriores, pero los espacios son totalmente diferentes. Entonces, bueno, ya teniendo en cuenta esto que está acá, em, vamos a terminar la formulación y salimos a receso em, con una observación más, digamos, porque estamos llegando a esta formulación de acá. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, ¿qué pasa si el P es una constante? ¿Ok? Si P es constante, entonces voy a probar que este pedacito vale cero. Entonces, voy a decir acá. Sin embargo, ¿ok? Notamos de la primera ecuación que, entonces, vean aquí, yo tengo esto que está aquí, ¿verdad? Eso que está ahí es la integral de P con divergencia de V. Eso que está ahí, em, ok, no, sin embargo, notamos en la primera ecuación que, voy a poner aquí, que si el P es constante, ok, entonces, eso que está ahí yo lo puedo escribir como, aquí pongo el C, lo puedo sacar de la integral y me va a quedar únicamente divergencia de V, ok. Pónganle por uno, ok, divergencia de V por uno. Sin embargo, entonces yo aquí en esta integral puedo aplicar la fórmula de integración por partes. Si yo aplico la fórmula de integración por partes, bueno, entonces queda la constante afuera y aquí me daría menos la integral sobre omega del gradiente de uno con, em, con el V, así, más, me va a quedar el v punto nu,
con uno en gamma. ¿Ok? Así. Sin embargo, noten ustedes que esto me va a dar cero, porque el gradiente de uno pues es cero, ¿verdad? Mientras que el v punto nu habíamos dicho que también es cero. Por lo tanto, esta parte de acá me está quedando que es igual a cero para todo, em, para todo v que está en el espacio h0 s dip s de omega. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces que si yo meto aquí una constante, ¿verdad? Si yo sumara una constante aquí, entonces también sería, o sea, si yo hallo la solución, eso también sería solución y por lo tanto no sería única la solución. Entonces, luego, uno por eso hace esta descomposición primero, notando que, acuérdense que el espacio, bueno, ¿se acuerdan del espacio L2? El espacio L2 o el espacio, y bueno, eso no sé si lo hicimos, pero em, yo podría decir que este espacio LT es el espacio L0 T de omega más los reales, ¿ok? Donde este espacio L0T de omega van a ser los Q que pertenecen a LT de omega, tal que la integral sobre Q es igual a cero, ¿ok? Entonces, notando esto y que testear la primera ecuación contra, en este caso, habíamos dicho contra LS, ¿verdad? Y estamos a ver, notamos que en la primera ecuación que testear contra, ajá, aquí estoy testeando contra un H0S dip S, entonces si yo testeo contra un LS es equivalente a hacerlo eh, contra, en este caso sería L0S de omega. Pero, solo un momentico porque, bueno, vean, digamos, lo que estoy tratando de decirles es lo siguiente. Aquí yo tengo U y el P lo estoy buscando en LR, pero yo me estoy dando cuenta que si P es constante, entonces me va a quedar, eh, esto es igual a C por divergencia de V por uno íntegro por partes, y esto me está dando cero, ¿verdad? Esta partecita me está dando cero. Entonces, yo puedo descomponer el espacio LT como el espacio L0T de omega más los reales, donde el L0T de omega son los que están en LT, pero que la integral sobre omega del Q es igual a cero. Bien, entonces, y que testea la primera ecuación, em, ¿cuál sería la primera ecuación de acá? Esta primera ecuación, aquí, contra LS es equivalente entonces a,
a testearla contra un L0S de omega, ¿ok? Si esto valiera cero, ¿qué pasaría aquí entonces? Mm, no, ya sé qué es. Ok, es esta de aquí. Esa es la segunda ecuación, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, em, en este caso, si la constante, o sea, si este Q es cero, si este Q es constante, me queda la integral sobre omega de la divergencia de U nada más, que es igual a cero. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que si yo tengo el Q en LS o si tengo el Q en L0S de omega, em, eso se satisface igual. Deme un momentico para recordar esto. Em, yo quiero reducir, vean, o sea, la intención del ejercicio va a ser que en lugar de testear, digamos, de buscar el P en LR, voy a buscarlo en el espacio L0R, ¿ok? Donde es el espacio L0R sería la integral sobre omega de, de los P igual a cero. En este caso, entonces me va a quedar la integral sobre omega de los P igual a cero. Pero de la misma manera, yo necesito también que esta otra parte, si aquí pongo L0R, aquí me quede L0S. Entonces, si yo necesito que aquí me quede L0S, em, entonces acá tengo que ver cómo es equivalente. ¿Ok? Entonces, la primera ecuación, yo sí sé que si tomo P igual a C, esto me da cero. Ujú. Esto me da igual a cero. Entonces, la integral sobre omega de P con divergencia me da cero para todo V aquí en este espacio. Ahora, también necesito saber, o sea, eso que está ahí, ¿qué me está dando? Eso me está dando, mm, ya, ok, necesito pensarlo un toquecito para ver, porque ¿cómo puedo pasar de LR a L0R de omega? Ya, voy a pensar un toquecillo y para mientras, démonos un receso de unos 10 minutillos, ¿ok? Y volvemos. Ahorita les aclaro esta parte que está acá que todavía no lo veo. Bien, 9:35, entonces volvemos a las 9:45. Está bien, profe.